Pero hay otro elemento que quiero rescatar y que va más allá de las palabras volcadas sobre el papel y que le da más fuerza y credibilidad a esta realización editorial. Y este elemento es la praxis. Es como Raimundi le pone el cuerpo a cada palabra escrita y como las hace carne en un accionar político que le da coherencia al discurso con una práctica cotidiana que además le da sentido a su vida. Y esto a Carlos no lo define como un escritor, sino como un militante político comprometido desde siempre con las causas populares. Esto es Democracia, Poder Popular o Corporaciones. Un texto que en su título define la centralidad de la batalla que se está desarrollando, la reconstrucción del poder político, popular y democrático, de cómo el pueblo, de manos de Néstor y Cristina Kirchner, inició un ciclo histórico que fue recuperando y ampliando derechos en detrimento de las corporaciones mediáticas, económicas, financieras o, por qué no, también las corporaciones judiciales. La política es un llamado, la pasión política, si ustedes quieren, también tienen que ver con lo místico que cada uno guarda, porque, insisto, no hay pasión política sin herencias, sin nombres, sin pasiones anteriores, sin luchas, sin experiencias, sin espectros, sin muertos queridos. Si sentimos pasión política es porque nos rebelamos ante la injusticia, pero porque también nos creemos herederos, deudores de quienes antes que nosotros trataron de cambiar el mundo. Y digo esto porque me parece que en el libro de Carlos Raimundi, que es el que me tocaría comentar, yo le agradezco que, pese a que tardé en escribir el prólogo, que me haya pedido que escriba el prólogo, en el libro de Carlos Raimundi lo que hay es una pasión política, una pasión que me parece, como a muchos de nosotros, volvió a encontrar un sentido de potencialidad, un sentido de realización, un sentido de presente a partir de lo que viene sacudiendo la vida argentina y latinoamericana hace ya casi 15 años, porque uno podría decir que el comienzo de siglo para muchos de nosotros significó repensar aguda y profundamente nuestras propias travesías intelectuales, en algunos casos académicas, en otras políticas, ¿no? Busca también recuperar lo que no podemos entregarle a la derecha, que es lo mejor de la tradición republicana. Porque cuando decimos democracia, vemos que allí hay un conflicto, porque en nombre de la República, en la historia de nuestro país, generalmente se buscó vaciar y destituir el sentido plebeyo de la democracia. Porque si a los socialistas, a los radicales que fueron parte de una trama popular, les ha importado la democracia, es porque siempre les interesó como democracia plebeya, como democracia de los incontables, como democracia, ¿por qué no?, de los humillados y de los vencidos. Pero para que la democracia no sea simplemente el reaseguro de vivir bajo las libertades propias de la República, sino para que la democracia también sea un sentido de la transformación, un sentido del reconocimiento, un sentido de la igualdad, para que la democracia sea democracia de los muchos, democracia de las mayorías, pero que respeta la diversidad que compone la vida de nuestra sociedad. Es fundamental sentir hoy que hemos sido tocados, interpelados, y por qué no, hemos vuelto a descubrir que la deuda que quizás la generación del 60-70 no pensó que la tenía que pagar de la forma tan cruel como la pagó, que era la deuda entre dos tradiciones fundamentales que siempre se miraron con cierta sospecha: la tradición de la libertad, en sus múltiples acepciones, con la tradición de la igualdad. Lo que se percibe es que hoy todos nosotros estamos dispuestos a defender la relación profunda, el intercambio indispensable entre la gran tradición de la libertad y la decisiva, imprescindible tradición de la igualdad. Que democracia es juntar esas dos tradiciones, y me parece que el esfuerzo de Carlos en este libro, Democracia, Poder Popular o Corporaciones, es justamente descubrir que en América del Sur, desde la llegada primero de quien fue pionero de esta historia, que fue Hugo Chávez, y yo siempre recuerdo que hace poco tiempo en Buenos Aires, Gabriela Rivadeneira, presidenta del Parlamento ecuatoriano, frente a muchos que suelen olvidar las deudas, dijo, hablando de Hugo Chávez: amor con amor se paga. Nosotros somos siempre portadores de una memoria histórica.
Nunca podemos traicionar nuestra memoria histórica en función del pragmatismo de época. Y lo digo por las acechanzas, los peligros que hoy también tocan a nuestros proyectos democráticos, populares, latinoamericanos. En el libro de Carlos Raimundi hay una pasión política que no quiere renunciar a las grandes conquistas sociales, políticas, culturales y también del lenguaje de estos años. Porque todos nosotros somos, ¿por qué no?, felices ciudadanos de una nueva república que quiere rescatar en este momento histórico esas grandes tradiciones de la emancipación y de la igualdad. Pero sabemos que para eso tenemos que ser grandes custodios de esas tradiciones y decir que estos años son años ganados por un proyecto político que supo convocar a quienes no imaginaba que iba a convocar porque venían de otras tradiciones. Por eso es nuestra responsabilidad, de cara a lo que se viene, ser los que primero recuerden a todos que este proyecto no puede pensarse sin la igualdad, sin la emancipación, sin la libertad, sin la soberanía y sobre todo sin la deuda con nuestras tradiciones políticas. Hay un error en la organización, porque hablar después de Foster es como si en un recital te toca después de Metallica. Ya está. Yo conocí a Carlos Raimundi como lector de diarios, como aficionado a la política, como periodista, en un momento clave de la vida política en la Argentina. A mediados de los 80, cuando el gobierno nacional que impulsaba Raúl Alfonsín decidió las leyes de obediencia de vida y punto final, Carlos Raimundi, que era un joven presidente de la Juventud Radical, dijo sencillamente: no estoy de acuerdo. Mientras el resto de los jóvenes y no tan jóvenes del propio alfonsinismo adoptaba desde entonces la costumbre de comer sapos. A mí esa actitud del tipo que dijo: perdón, ya terminó el consenso, todos están de acuerdo, presidente, yo no estoy de acuerdo, y que pagó las consecuencias en lo público y en lo privado de no haber estado de acuerdo, es uno de esos actos que una vez que se concretan, cualquiera sabe, significarán para la historia más adelante un mojón, un momento en que podemos elegir para narrar la historia de los desobedientes y no los obedientes, de los que en todo caso tienen como fundamento a la hora de actuar en público no la necesidad de ser soldados, ni de una épica, ni de una estructura política, sino en todo caso de pensar de acuerdo con las ideas de la tradición que dicen representar. Cuando tres hombres que nacieron en el gremialismo más de base en América Latina, con ideas de izquierda muy definidas, han sido o son presidentes de países muy importantes: Lula da Silva, obrero metalúrgico, 2 veces presidente de Brasil, su fuerza política, el PT, lleva 4 periodos de gobierno y Lula ya está haciendo campaña para la próxima elección. Evo Morales, dirigente de los trabajadores más sumergidos de Bolivia, los de la Coca, presidente y reelecto y con una elección extraordinaria. Y por último, Maduro, Nicolás, chofer de colectivos y gremialista del gremio del transporte de Venezuela, son líderes de 3 países. Hoy que la hija de un general leal a Salvador Allende, que murió preso de Pinochet, es la presidenta de Chile por segunda vez, Michelle Bachelet. Hoy que Pepe Mujica, bueno, eso que sabemos, el Tupamaro, 14 años preso, es presidente de Uruguay, tal vez una figura, fue expresidente de Uruguay y tal vez una figura consular de la política latinoamericana. Hoy que Rafael Correa, hoy que en Nicaragua y en El Salvador gobiernan partidos políticos que nacieron de la experiencia armada contra las dictaduras, el Farabundo Martí y el Frente Sandinista de Liberación. Hoy que la Revolución Cubana ha decidido empezar a cambiar algunas cosas y sigue con un Castro en el poder. Hoy que vemos ese mapa tan diferente del pasado y a su vez tan previsible para nosotros, la verdad que el lujo de estar participando de la época nos hace casi que olvidar que esta época fue parida por épocas que para todos nosotros fueron muy duras. Eso está en la pequeña colección de artículos que representan, y digo pequeña porque no son todos, y es una colección de artículos en cada uno de los 2 libros que presentamos aquí esta noche, bueno, que los autores presentan y con los que nosotros aportamos.
gracias a la época, yo no puedo hablar con la época, pero si pudiera hablar con la época, tampoco puedo hablar con mi padre, pero hablo con él, le diría a la época gracias por la época que nos estás haciendo vivir. Agradecerle a Oscar y a Guillermo, a Oscar González y a Guillermo Torremares por la colaboración que han tenido tan activa en la edición de este libro y en su presentación. A Alejandro Cruz, en nombre del Instituto de las Facultades Sociales de la Universidad de Lomas, agradecerle a Franco Lavolpe que también esté aquí, expresar que me siento muy honrado de compartir la mesa con Jorge Rivas, con Carlos Polimeni, con Ricardo Foster, a quienes les agradezco también el haberse tomado un ratito de tiempo de la ardua tarea que desempeñan full time para haber escrito unas líneas de prólogo de mi recopilación. El gusto de que esté Dora Barranco, de que esté el doctor Coral. Agradecerle a la parte de mis familiares que también están aquí y a un amigo que quiero nombrar especialmente. Yo le digo que es uno de los pibes de la Cámpora, que tiene 92 años, que es Horacio Farach, que se fue de la Argentina después de la Noche de los Bastones Largos y volvió como uno de esos tantos investigadores repatriados, entusiasmados por el proyecto nacional y que todavía hoy, a esa edad, tiene un intenso ritmo y actividad académica, sigue escribiendo libros y les aseguro que sería un placer un día conocerlo especialmente. Bueno, dos palabras nada más. El libro es un granito de arena en un momento en que creo que hay que seguir dando un debate para dar vuelta, para desmontar el discurso del poder. Yo siento a veces como que la Argentina, que es un país que tiene tantas cosas, no voy a decir obviedades, pero tantas posibilidades, tantas potencialidades, sin embargo, hay un pueblo que vivió muchísimos años enojado, insatisfecho, fatigado, producto del saqueo, del saqueo histórico, ¿no? Como elemento dominante de la Argentina, el saqueo hecho por el poder. Ahora, ese proceso no se sostiene únicamente desde la coacción. También hay una penetración intelectual, una penetración cultural muy fuerte que se arraigó en muchos sectores de la sociedad para crear un determinado sentido común que legalizara o legitimara las prácticas del saqueo. Y creo que lo que tiene de corte histórico este primer tramo del siglo XXI que estamos viviendo en la Argentina y en América Latina es que estamos como cambiando el color del filtro con el cual se está mirando la realidad. Y eso es difícil, eso es largo, hay resistencia del otro lado. Nosotros todavía estamos en el lugar de la contracultura, del contrapoder, no del poder hegemónico. Al contrario, la nuestra es una situación contrahegemónica, que está tratando de romper cosas que están muy instaladas en un sector que no sé si es mayoritario, pero que sí es muy poderoso a la hora de influir, a la hora de crear climas, a la hora de formar el sentido común, esa construcción, esa arquitectura identitaria, discursiva, de la cual está convencida tanta parte de nuestra sociedad todavía. Como por ejemplo, ¿no? Dar por sentado que hay países civilizados y países bárbaros, ¿no? Con los cuales Argentina ahora está trazando una línea de acuerdos internacionales. Ahora, cuando uno se pone a medir la cantidad de armamento que venden, la cantidad de países que invaden, la cantidad de inocentes que matan, ahí uno dice, pero ¿cuál es el bárbaro y cuál es el civilizado? Hay que dar vuelta a esa línea argumental. Digo, ¿cómo puede ser que la mayor parte
de ese discurso dominante, lo que plantea es que de lo que se tiene que defender la gente es del Estado, si lo que la ha estafado históricamente es el poder económico, no el Estado, ¿no? O por ejemplo, el tema del poder judicial, custodio de nuestra democracia, de nuestra república. Los cargos vitalicios son de la monarquía, no son de la república. El único que no pagaba impuestos era el monarca. Los ciudadanos pagan impuestos. Entonces, ¿cómo puede ser? Los herederos políticos de los bombardeos a la Plaza de Mayo y de la proscripción de las mayorías durante 18 años son los custodios de la calidad institucional de la Argentina. Entonces, este librito intenta, repito, un mínimo granito de arena para desmontar ese discurso instalado por el poder durante tantas décadas y que ha construido un sentido común, un prisma para mirar y para interpretar la realidad en muchos más sectores de la sociedad de los que uno cree a veces. Y termino, si me permiten, una licencia personal, leyendo la carta, una cartita muy cortita, de una ciudadana, y a mí me llega mucho esto porque era una persona que consumía todas estas cosas. Como uno tiene, ¿no? Se encuentra permanentemente, ella consumía toda esta doctrina del poder. Y de a poco, yo recuerdo que una vez me decía, mira, me gustaría que vos me digas qué pensás, porque yo ya no les creo tanto. Y ahí empecé a ver un cambio, ¿no? Y entonces me gustó que ahora, cuando le entregué un ejemplar del libro, me dice, como ciudadana, me lo aclaró muchas veces, me dice, para Carlos Raimundi, dice, pondero la sencillez y claridad de todo lo expuesto que me ha permitido armar el rompecabezas de mis ideas y deseos que siento por mi país y sus clases sociales tan injustamente, no sé, dominadas, una cosa así, por los usurpadores de las tierras americanas en nombre de una civilización feroz y ambiciosa. Quizás no llegue a verlo, pero creo que ahora puedo soñarlo. La lucha será enorme, pero como dijo Galeano, la utopía, como el horizonte, es inalcanzable, pero sirve para seguir caminando hacia ella. Me alegro que hayas encontrado tu lugar en el mundo político. Nilda Luisi, alias Mamá. Muchas gracias.